Vamos a quitar el sonido. Yo tengo un anillo quitado. Yo suelo tenerlo. Tengo una tarde agitada. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, tanto al público presente como al que nos siguen a través de Internet. Y damos la bienvenida a esta sala José de Alday del Parlamento de Cantabria, a los representantes del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología y a la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española. Y nos acompañan por dichas entidades el decano del colegio, Francisco Sierra, y el tesorero de la sociedad, Pedro Torres. Muchísimas gracias por contar con el Parlamento como espacio cultural de reflexión sobre ideas políticas y sobre historia del pensamiento, y también por presentar este primer fruto de la colaboración entre dos instituciones que son muy jóvenes. Queremos también desde el Parlamento reconocer el apoyo de la Consejería de Cultura para que este ciclo de conferencias que tuvo lugar el año pasado en el Parlamento se haya convertido en un libro muy interesante y que los mensajes a partir de ahora sigan circulando, pero ya a través de los lectores de este libro. Animamos, por tanto, a los dos colectivos a seguir trabajando conjuntamente, porque ya que no tenemos facultades de ciencias sociales con las especialidades de politología y de sociología y tampoco de filosofía, muchas veces la labor de los profesionales de estos ámbitos es lo único que se tiene en Cantabria para transmitir estos mensajes. Tenemos mucha oferta en historia, en arte, en derecho, en economía, en medicina, en muchísimos ámbitos, pero precisamente en filosofía y en sociología no lo tenemos, de tal manera que cualquier refuerzo siempre es bienvenido. Así que felicitamos tanto a los autores como a los promotores y a los patrocinadores por esta primera experiencia de colaboración. El Parlamento es un espacio donde el mundo de las ideas y de la filosofía se convierten en acción práctica, tanto a través de la legislación, de las decisiones económicas y también en el campo de la política. Por tanto, nos interesa promocionar todos aquellos contenidos que sirven para enriquecer la cultura de la política en Cantabria, también de otros tipos de contenidos, pero especialmente de la historia del pensamiento, y si es desde un punto de vista regional y nacional, muchísimo mejor. Nos enorgullece mucho también decir que es el cuarto libro que presentamos en el Parlamento en apenas un mes, porque hemos presentado ese libro del tercer encuentro de Historia de Cantabria, también el libro de Víctor Gautier sobre la historia preautonómica de nuestra región. La semana pasada presentábamos el libro de Manuel Suárez Cortina sobre historia y cultura contemporánea en Cantabria, y ahora este libro del Colegio de Políticas y de la Sociedad de Historiadores de la Filosofía. Estos libros, evidentemente, son el resultado del trabajo de los autores y del apoyo de las instituciones, siempre en favor de la investigación, de la reflexión, del conocimiento y del avance de la educación y de la cultura, además en formatos accesibles para todo el público en general. El próximo año queremos también que vean a luz otro par de libros, que serán el de las conferencias de Concha Espina, y también sobre ese cuarto encuentro de Historia de Cantabria que tuvo lugar también este año 2025. Así que dentro de nuestro pequeño ámbito de actuación, el Parlamento procura con este tipo de actividades culturales arrimar el hombro para mejorar el conocimiento y las artes en Cantabria. Yo, para finalizar y antes de dar paso a los dos intervinientes, me gustaría recordar que la exposición sobre Concha Espina, que está en el patio central del Parlamento, va a seguir abierta hasta el próximo 31 de enero y que tanto martes como jueves hay visitas guiadas a la exposición, que no es necesario apuntarse en ningún sitio, sino estar aquí a las 7 de la tarde y ya incorporarse a esa visita guiada. Y también decir que tenemos la Navidad a las puertas y mañana vamos a inaugurar el Belén del Parlamento, que este año lo hacemos en colaboración con nuestra parroquia del barrio, con la parroquia de Consolación, y que os animamos a todo el mundo a disfrutar a lo largo de estas Navidades de la visita a este Belén, que va a formar parte también de esa ruta belenística de la ciudad de Santander. Así que, por mi parte, nada más. Ahora voy a cederle la palabra a los dos intervinientes y, en primer lugar, tiene la palabra el tesorero de la sociedad, Pedro Torres. Así que adelante, Pedro. Muchas gracias. Esto está encendido, ¿me oís, no? ¿Se oye sí, bien? Está encendido, sí. Vale.
Muy bien. Bueno, voy a empezar también reiterando algunas cosas de las que ya ha dicho la presidenta para situar bien el origen del libro que presentamos ahora y reiterar algunos agradecimientos obligados, ¿no? Porque sin ellos, sin su contribución, no habría sido posible la presentación del libro. Bueno, el libro que hoy presentamos, Avances del liberalismo y constitución de la nación española 1812-1845, toma su título del primer seminario abierto de pensamiento político español que tuvo lugar en esta misma sala la pasada primavera y reúne las conferencias que se impartieron entonces. El libro, que como veis es modesto en su extensión, pero muy rico en sus contenidos, recoge, como digo, las 4 conferencias que se impartieron entonces y aborda en 4 capítulos diferentes aspectos del debate ideológico y del acontecer político en España durante la primera mitad del siglo XIX. En primer lugar, quiero agradecer a los autores que, gratis et amore, trabajaron para la preparación de las conferencias y la redacción de estos textos que presentamos, ¿no? José María Lavín, Luis Daniel Bedia, Rosa Pérez y Ramón Maruri. Estos 2 últimos, por motivos personales, no pueden estar hoy con nosotros, ¿no? Y los otros 2, en breves minutos, van a exponer un poquito su trabajo. Me gustaría extender mi agradecimiento al Parlamento de Cantabria, ¿no? En la persona de su presidenta, que nos ha acogido y acompañado en cada una de las conferencias. Y quiero agradecer también a Juan Luis Fernández, aquí presente, que es miembro además de nuestra Sociedad Cántabra de Historiadores de Filosofía, que ha sido la llave que nos ha abierto las puertas de la institución y la persona de quien tengo que recordar que nació originalmente la idea de colaborar con el recientemente formado entonces Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de Cantabria. Fue el que nos propuso en una reunión de la sociedad de buscar alguna manera de cooperar con ellos y la encontramos. Entramos en contacto con Francisco Sierra, a quien también tenemos que agradecer siempre su buena disposición y la de todo el colegio para colaborar. Y no nos fue difícil realmente encontrar la forma de colaborar. Ya desde la primera reunión nos dimos cuenta de que filosofía, política y sociología, desde los mismos orígenes de la filosofía, ¿no?, como forma de saber, tienen un vínculo muy estrecho y muy especial. Los filósofos, desde sus orígenes, desde el comienzo de la filosofía, se han preguntado por cuestiones como cuál es la mejor forma de gobierno o cuál es la naturaleza de los nexos sociales, de las leyes, de las convenciones. Es un tema que aparece ya en los sofistas. O incluso por el origen del conflicto social en las sociedades. Es un tema recurrente en la historia de la filosofía. Es decir, que la filosofía política entendimos, o práctica, como llamamos nosotros, entendimos que es el punto en el que se encuentran estas 3 disciplinas, ¿no? La idea platónica, por ejemplo, de un gobernante filósofo, o la definición aristotélica que todo el mundo ha oído alguna vez del ser humano como animal político, son solo 2 ejemplos bien conocidos por todos de estos vínculos de la política, la filosofía y la sociología, ¿no? También es verdad que los protagonistas directos de la vida política no suelen ser los pensadores o los filósofos, sino más bien hombres de acción, ¿no? O mujeres de acción, porque este es un tema que ya hemos hablado con el colegio, que va a ser una de las conferencias del próximo año, ¿no? El papel de las mujeres en la vida pública española a partir del siglo XIX. Entonces, estos hombres o estas mujeres de acción toman en sus manos la bandera de determinados valores o ideas o ideales, ¿no? Y de alguna manera tratan de concretarlos en leyes, en instituciones o en formas sociales, ¿no? Esta dialéctica entre pensamiento y acción política es el hilo conductor que ha guiado el seminario, ¿no? Y que lo va a guiar en sucesivas ediciones. En el caso que hoy nos ocupa, que es la primera mitad del siglo XIX, observamos que la acción política tiene unas características muy particulares, ¿no? Es una época convulsa en la que los ideales se defendían con demasiada frecuencia a golpe de espada, ¿no? En el campo de batalla. Es una sucesión de guerras civiles, pronunciamientos y, en fin, diferentes formas de violencia política, ¿no? Y los valedores de estas ideas pretendían muchas veces la aniquilación o el destierro del adversario político.
Ojalá, y con esto voy a terminar, esta manera bárbara de afrontar la inevitable diversidad de ideas forme parte para siempre de nuestro pasado y en el futuro la confrontación ideológica se circunscriba al debate civilizado en el seno de instituciones como esta en la que hoy nos encontramos y nos acoge, ¿no? que es el Parlamento, ¿no? Y poco más. Bueno, se me ha olvidado también recordar a la contribución de la Consejería de Cultura, que ha facilitado la impresión, también la edición del libro. Y nada más. Doy la palabra, pues muchas devuelvo gracias. el turno a la presidenta. Pues muchas gracias, Pedro. Y tiene la palabra pues, el decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, Francisco Sierra. Pues muchas gracias, señora presidenta. Gracias a los compañeros y compañeras de Junta de Gobierno, personas colegiadas de colegio, señoras y señores. Un agradecimiento que, digamos que en este primer año, en este primer aniversario del Colegio Profesional, nos llena de satisfacción porque hemos superado 3 retos que nos propusimos hace ya un año cuando este colegio comenzó, y era que los proyectos en el primer año, si no tienen sustancia y no tienen base, decaen, y el colegio, después de un año, ha duplicado el número de colegiados. Primer reto. Segundo reto, si este colegio ha venido, que sea para algo, y es un orgullo pues el que tengamos aquí este libro que, como bien habéis o han comentado, se ha hecho con la colaboración también de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, del Parlamento de Cantabria, y en el que es la primera publicación que podemos tener del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología, editado de manera propia en este primer año. Y tercero, en una tierra en la que es tan difícil, o se dice que es tan difícil, la colaboración interinstitucional, pues con la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía nos hemos entendido perfectamente, lo cual demuestra que la colaboración entre colectivos no es tan difícil. Entonces estoy contento porque no hemos decaído, porque estamos aquí para algo y porque colaboramos con más gente. Y todo esto enmarcado en la casa de todos, en la casa de la soberanía popular, donde nos encontramos, que es el Parlamento de Cantabria, y a su señora presidenta, que le tengo que agradecer muy mucho su presencia y la apuesta que hace por nosotros como colegio. Habría que esperar, o esperamos que a partir del año que viene, otras instituciones que no cuentan tanto con el talento de Cantabria empiecen a contar, como sí está haciendo la presidencia del Parlamento de Cantabria, en este caso, y la Dirección General de Cultura, con la edición de este libro. Esperamos ser, como ha dicho Pedro, espacio de colaboración en el año 2026, avanzando hacia el segundo seminario abierto. En cualquier caso, mi mensaje, y aprovechando más estas fiestas que se acercan navideñas, pues desearles también unas felices fiestas en nombre del Colegio Profesional. Y por mi parte nada más, y agradecer a los autores, por supuesto, su colaboración, su talento, que lo ponen aquí, gente de Cantabria, que habla de pensamiento político español, porque aquí en Cantabria podemos, como bien ha dicho Pedro, ser un espacio de reflexión de todo lo que sea, incluido de la nación española, ¿por qué no? Y no hace falta otras personas que vengan de otras latitudes a hablar de lo que es de todos, Y en ese sentido el colegio también se propone para el año que viene influir en otras instituciones para que, igual que el Parlamento de Cantabria nos tiene en cuenta, también se nos tenga en cuenta como talento y como colegio profesional. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, Paco. Y ahora invito a 2 de los 4 autores de este libro, a Luis Daniel Bedia y a José María Lavín, a subir y a contarnos un poquito el desarrollo de este libro. Muchas gracias.
a todos, a todas, a todo el público que llena la sala. Está el Racing vacío a cambio de esto. Y lo primero es dar las gracias a Luis por dejarme hablar primero. También lo segundo sería pediros disculpas de parte de Rosa Pérez Arozamena, que me ha escrito esta mañana por un problema de salud mínimo familiar, pero que le ha impedido venir. Nada grave, pero que lo suficientemente molesto para no poder venir. Y lo tercero, pues sería agradecer, y la lista sería inmensa, al Parlamento de Cantabria por decirnos, esta es vuestra casa, participad, haced, decid. A la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía, mira, podría haber escuchado un nombre más corto. Por supuesto, a mi colegio, el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cantabria. A todos los compañeros que me dijeron, bueno, pues lánzate tú. A una persona que está aquí y que igual no se lo espera, que si yo estoy aquí ahora, es gracias a él, está sentado ahí atrás, se llama Luis. Y si no hubiese sido por él, yo no hubiese hecho la carrera de Ciencias Políticas. En la antigua cafetería del Interfacultativo, de los Castros, ahí me convenció. ¿Cuál fue mi contribución a esta? Pues poco, porque en realidad hice un poco lo que hago en las clases que doy de Historia de las Ideas Políticas. Sí hice una trampa, digamos que forcé un poco lo que decía un pensador argentino acerca de la diferencia entre ilustrados y liberales, ilustrados como franceses y liberales como los ingleses, y digamos que forcé el trazo. Eso llevó a una charla que yo no estoy muy seguro que espero que no la charla en sí, sino el recordar que hubo ese movimiento, eso que se ha estado diciendo aquí, que empecemos a dar la batalla de las ideas y no la batalla de las ocurrencias, que es un poco lo que está pasando ahora. Y no es que en el siglo XIX era terrible, y tiene razón Pedro, y que se mataban, pero era la historia de las ideas, ahora es la historia de las ocurrencias. Y las ocurrencias en voz alta, y cuanto más alta, mejor la ocurrencia. Entonces empezamos a cambiar. Y no va a ser por mí, pero sí va a ser recordando lo que nos llevó, lo que nos ha traído hasta aquí. Desde la fábula de Schopenhauer con los erizos, desde toda esa confrontación del conocimiento de lo que somos como seres humanos, y que en este momento en el que se está hablando, tanto en el mundo como en España, de finales del 18, principios del 19, cuando se empieza a conformar esta sociedad en la que vivimos. Que ojalá podamos volver ahí, entender, leer y reflexionar sobre lo que está pasando. Y no tengo nada más que decir. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y efectivamente muchas gracias por la acogida en el Parlamento, en la institución como tal, pero sobre todo siendo personas, no al edificio, sino a las personas que estáis aquí y que nos acogéis y que realmente estimuláis el hecho de que cada mañana nos sentemos en el despacho, abramos un libro y empecemos a intentar redactar una frase que puede formar un conjunto, un articulito, a veces una participación como esta, otras veces escasamente un libro. Menéndez Pelayo hablaba de una expresión que a mí me gusta mucho, que es el de ilustres medianías. Ilustres medianías. Y en Cantabria hay muchas ilustres medianías. Yo tengo escrito un artículo sobre los ilustres medianos escritores de pequeñas parcelas regionales que todos juntos constituyen realmente una historia preciosa de la literatura de Cantabria. Y creo que también hay ilustres medianías políticas y de pensamiento. Entonces, afortunadamente, pude descubrir un manojo de escritos, de documentos, de legajos con un anticuario y resulta que eran los de Luis María de la Sierra, que había dejado en su casa de Oznayo y que salían, digamos, a través de un anticuario pude adquirirlos. Lo mismo que otro trabajo que estoy haciendo ahora sobre Gándara. Gándara, que fue un abate Gándara,
fue quien promovió la creación del Obispado de Santander, promovió el concordato, también un pensamiento europeo ilustrado. Tiene una obra preciosa, desconocida, que es sobre el bien y el mal de España, y habla de Cantabria, y dice que Santander podría ser un puerto como lo es Barcelona, etcétera. Propuso que se hiciera aquí una cátedra de matemáticas y una escuela de marinería, en fin, y es desconocido, y es un hombre que realmente cuando te enteras de que existe, dices, ¿y no le conocemos? Pues no le conocemos, y sobre él estoy trabajando afortunadamente. A mí esto me viene de una época que, además de dar clases y tal, tenía como hobby la bibliofilia. Entonces, buscando cosas, vas encontrando y te encuentras con estas sorpresas que te dan este juego. Ese es el origen, digamos, de estos trabajos y concretamente de Luis María de la Sierra. Claro, Luis María de la Sierra es un hombre que no conozco a nadie que tenga más amor por la región que él. Es un abogado natural de Secadura y estudia Derecho primero lo que llamaban artes, ¿no? En Oviedo, en Valladolid, y después termina en Zaragoza, se va a Madrid y se hace abogado de los Reales tal. Viene a Cantabria y empieza a ejercer Derecho en Montaneda y ya empiezan las primeras guerras carlistas. Pero este muchacho, cuando estaba estudiando en Celaya, ¿no? ¿Cómo es? Villacarriedo, ¿no? En el colegio de Villacarriedo, pues con 15 años, a caballo combatiendo a los carlistas. O sea, y los buenos de los frailes le permitían matricularse tarde porque él estaba en las campañas con los guerrilleros combatiendo a los carlistas. Y es tremendo. Tan es así que Garbiras, por ejemplo, uno de los grandes guerrilleros carlistas, le quema la casa de Ontaneda y se queda sin casa y se tiene que volver a Aznayo, después además de que viene, digamos, después de la década ominosa, en 1823, cuando vuelve otra vez, empieza la década ominosa, pierde las plazas que tiene y se tiene que ir a Aznayo, y allí está, pero fijaros, estudiando todos los clásicos del derecho español, haciendo sus fichas, etcétera, preparándose, de tal manera que pasa a ser el abogado más conocido en la región. De tal manera que la Junta Económica de aquí de Santander, la Junta de Comercio, le llama para que organice el archivo de esto. Y entonces viene y lo hace tan bien que, como aquí no había prensa, no había prácticamente, había habido como 2 intentos de periódicos, pero habían fracasado, y entonces le encargan que gestione la creación y redacción y financiación del Boletín Oficial de Cantabria. Y el primer año del Boletín Oficial de Cantabria lo gestiona y lo realiza Luis María de la Sierra, poniendo incluso mucho dinero de su parte, etc. Y en ese boletín es como el periódico, es decir, si alguien quiere saber de las guerras carlistas, pues que lea el boletín porque ahí vienen noticias de tal. Si quiere cómo digamos, los libros que más se leen en Europa, que lea el boletín porque da información sobre esto. No solamente los horarios de las mareas o los buques que han zarpado, que han arribado a Santander, etcétera. No. Es decir, es un boletín, digamos, cultural, una especie de información local y nacional e internacional lleno de cultura.
Ese es uno de los puntos muy importantes de este hombre. Este hombre está aquí en Santander y le hace una faena al gobernador que quiere colocar al sobrino, etcétera, que si él ha participado, que si... se suele decir en los libros de historia que es el primer pucherazo de la historia. No, no es un pucherazo. Es el gobernador que quiere colocar a un sobrino, así es la historia de nuestra política a veces, y una vez que él se asegura 11 votos, eran 24 los votos. Entonces, ¿qué hace? Solamente avisa a 18 que vengan a votar. Claro, así seguro. ¿Qué pasa? Que no se dio cuenta que los diputados de Reynosa y Castrurdiales, al enterarse de la faena, lo iban a denunciar. Y entonces hay unas sesiones en las Cortes en Madrid y pierden y sale rebotado, desterrado a Cartagena, porque entienden que él, como alcalde mayor, el alcalde mayor no era el alcalde político, era el alcalde, digamos, jurídico, el que se ocupaba de todos los asuntos jurídicos del ayuntamiento del ayuntamiento. Y entonces entienden que él tendría que haber tenido cuidado de no haber dejado que aquello sucediera. Y va a Cartagena y tiene allí muy mala suerte porque él llega en abril, después de estar en Madrid, y en mayo hay 9 asesinatos en Cartagena de lo que él llama la mano negra, unos asesinatos con disculpas políticas, pero de tipo, digamos, de odios internos, etc. Y tiene que salir huyendo de Cartagena en un barco inglés y desembarca en Portugal llevándose todo el expediente, ¿cómo se llama? El expediente jurídico de todo el expediente, digamos, judicial de esos asesinatos y le acusan después de haber... Sí, el sumario, esa es la palabra, sumario, todo el sumario. Le acusan de haberse llevado esa documentación y tarda en volver a Santander, pues 3 años, que se pasa por Andalucía y por ahí mandando y tal. Con un tesón y una fuerza tremenda, pero no se deja corromper. Él podía haber tenido varias salidas, haber dejado, por ejemplo, el asunto en manos de los juicios militares, puesto que Cartagena, como sabéis, era una sede de la Armada Española, ¿no? Entonces, como ahí intervienen la gente y cargos de la Armada, pues podía haberlo dejado a la Armada, pero no. Dice, no, esto es de la justicia ordinaria y esto lo llevo yo y lo llevo yo. Y le amenazan continuamente, hay unas cartas que son alucinantes, y no cede ni un ápice, es decir, y condena, y elabora una sentencia que después se la corrigen, en fin, una historia. Quiere decir que es un hombre íntegro, Vuelve a Santander y entonces se vuelve a integrar en la ciudad, vuelve a ser secretario de la Junta Económica, trabaja, por ejemplo, el dragado. Hoy venía una foto de la draga ahí, pues él es de los primeros que alerta sobre el riesgo que corre la bahía de Santander de encenagarse y de cerrarse, etc. Es promotor del Lazareto de Pedrosa, porque estando él hubo un barco que salía con enfermos, naufragan y mueren todos, entonces dice, esto no puede pasar y que se queden aquí en Pedrosa, etc. Y otra actividad que tiene una preocupación fantástica por la formación de los jóvenes y funda el liceo.
él que conoce muy bien la cultura francesa, funda el Liceo y no conozco un discurso tan bonito, tan de esa época, tan llamativo, tan lleno de sentido y de proyección de lo que es una visión de lo que puede ser la juventud de una ciudad entonces como Santander. Es decir, aquí habrá, por ejemplo, historiadores, geógrafos, matemáticos, físicos, en fin, historiadores, escritores, un escrito fantástico. Y él es el presidente, se busca un grupo, digamos, para financiarlo, y el discurso de inauguración es precioso. Y otro aspecto con el cual, digamos, yo cierro el artículo es la intervención en el levantamiento, el pronunciamiento contra Espartero de la ciudad de Santander. Él es realmente quien recibe las noticias de Burgos, oye, que se están levantando las ciudades contra Espartero. Aquí también ya estaban un poco hartos del absolutismo de este hombre, de Espartero, y él promueve con ¿cómo se llama?, la Guardia Nacional, con la Guardia Nacional promueve el levantamiento de la ciudad de Santander y la Junta de Gobierno participa él también. En la Junta de Gobierno interín desaparece Espartero y tal, ¿no? Y esa es su historia, y después se enferma y ya desaparece. Pero eso quería yo resaltar de este hombre, o sea, por una parte su integridad personal, profesional, y por otra parte su estar volcado completamente en la defensa y promoción de los intereses, digamos, ciudadanos de toda la región y concretamente de Santander. Eso es lo que podría decir así de golpe. Como anécdota, sí que les diré que me alegro también de dar con este hombre porque yo no sé por qué, tal vez ha sido una suerte. Cuando hice la tesina, teología, era sobre Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin ya saben que, como defendió el evolucionismo y todo esto, pues le desterraron a Pekín. Y además tuvo la buena suerte de, en Pekín, dedicarse también a sus excavaciones y descubrir o participar en el descubrimiento del Homo pekinensis. Después hice la tesis sobre un pensador protestante que es Dietrich Bonhoeffer, que participó en el grupo que organizó el atentado de Stauffenberg contra Hitler y murió ahorcado después de unos años en prisión en Tegel. Después sobre este, que también fue desterrado a Cartagena. Y ahora estoy con Gándara, que muere prisionero en el castillo de Navarra, de Pamplona. O sea que yo espero terminar mis días en libertad. O no desterrado. Muy bien, pues eso. Solo una cosa... Muchas gracias por estas palabras. Solo una cosa, quiero dar gracias también, que se me ha olvidado, pero eso quiero dar personalmente a la Dirección de Cultura, que nos ha esto en el libro, y al grandioso Ayuntamiento de Entrambasaguas. Porque si de la Sierra vivía en Oznayo, porque si Mazarrasa era de Navajeda, porque si la directora de Cultura era de Entrambasaguas, y yo también, con lo cual dar las gracias al grandioso Ayuntamiento de Entrambasaguas, que ha sido el inspirador de todo este libro. Muchísimas gracias. Sí. Aparte del río que más que hay en Entrambasaguas. El río Aguanar. Sí. Bueno, pues no sé si tendrán alguna pregunta que hacer o si se les ocurre algo. Un comentario sobre esto último que has comentado, Luis, que nuestro presidente Gerardo
dedicar uno de los futuros seminarios al tema del exilio. Del exilio y los exiliados tan abundantes, tan prolífica que ha sido España en exiliados, y van a dar seguramente dentro de un par de años para un seminario completo sobre ellos. Pues así que podrás volver a hablar de todos. Eso viene muy bien porque me dará muy bien porque yo percibo un cierto provincianismo, llamémoslo regionalismo, no solamente en Santander o en Cantabria, sino en compañeros que convivimos y tal. Nos estamos regionalizando y estamos perdiendo dimensión europea y dimensión, yo creo que mundial. A pesar tal vez de viajar y tal, pero yo percibo eso. Y entonces, por ejemplo, Gándara, el libro este de El bien y el mal de España, la primera impresión tal es en Lyon, 1804. ¿Cómo diablos se imprime en Lyon un libro de un cántabro que hasta entonces ese libro estaba en la corte porque él lo escribió para Carlos III y por solicitud del rey, ese libro, y cuando quieren hacer España, después de la guerra de la independencia, a ver qué hacemos y quién nos dice lo que hay que hacer o cómo se hace, pues habrá que leer, habrá que enterarse. ¿Y qué proyectos hay? Entonces, ya sabéis que hay una literatura política que se llama proyectismo, de la segunda mitad del siglo XVIII, donde hay infinidad de proyectos. Hay un artículo precioso que estudia casi 300 proyectos que hay, más o menos amplios, pero la pregunta es, ¿y cómo diablos es eso? Pues es que había otra mentalidad más europea, tal vez más abierta, más comunicativa. Por el puerto daba mucho juego a Santander, por ejemplo, a de la Sierra, su conexión con Francia es plena. Aquí lo digo, se compra nada menos que el Código Napoleónico en francés, que son 34 tomos, o sea que no se andan con chiquitas. Y si nosotros preguntáramos qué libros compramos en otro idioma para leer en otro idioma, pues no lo sé, o sea, y la verdad que hay que romper un poco este chauvinismo, regionalismo, cuando es cultural y mental, o sea, otra cosa es defender los intereses, eso sí, o sea, por supuesto, enterarnos por la cultura regional, en fin, todo lo que sea por lo regional, eso sí, pero, coño, abrir la mente a otras experiencias y a otras vivencias y a otras culturas y a otros modos de pensar, y entonces viene el enriquecimiento por esa confrontación y ese diálogo. O sea que sí. Cantabria es infinita, pero no tanto tampoco, tiene unos límites. Hay cosas más allá, ¿no? Claro. No, y puede ser infinita, depende cómo se entiende ese concepto de infinito, ¿no? Porque se puede hablar de varios infinitos. Pues claro, pero si es Ayer hablaba yo con un estudiante que ha terminado historia y ahora está haciendo otra cosa. Bien. Y digo, ¿y dónde has salido y tal? No había ido a ningún lado. Es decir, entonces, hablando un rato con él, un chico que está licenciado en Historia y en el tercer año de otros estudios, que no recuerdo ahora cómo se llaman, son de estos estudios nuevos que tienen una denominación que no se te queda, pero bueno, digamos, una carrera y media. Y ni se le había ocurrido pasar el Bidasoa, vamos. No digo el Asón, porque el Asón la habrá pasado, pero por lo menos el Bidasoa, sí, hombre.
¿Eh? No apuesta. No, sí, porque, quiero decir, en los años nuestros de juventud viajábamos mucho y nos movíamos mucho. Nos echábamos enseguida la mochila al hombro. Sí, o sea que, en fin, no sé qué más decir, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Y la verdad que ha quedado precioso, ¿eh? O sea que muchas gracias.